Hace mucho que no te doy la palabra. Pregunto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y de Grupo Cantón. Sobre el tema, por un lado, se ha hablado mucho de lo que es precisamente esta infraestructura hospitalaria, de este equipamiento, pero me gustaría preguntarles por el lado ahorita que tenemos aquí a los profesionales de salud, ¿cuál fue la enseñanza que les dejó el COVID precisamente sobre esta falta de equipamiento, pues sí, o sea, equipamiento de personal, de todos los retos que tuvo que enfrentar precisamente el sistema de salud, que desde que fue tomó la rienda la 4T con el expresidente López Obrador, pues se dieron cuenta de que no había personal especializado, que todo estaba concentrado nada más en unas cuantas organizaciones o en este caso colegios médicos que no dejaban avanzar. En este caso también de los hospitales que estaban casi prácticamente rentados, que no era nada propio del sistema de salud. ¿Qué ha cambiado precisamente del COVID acá a la fecha? Digamos así en pocas palabras. ¿Zoe, quieres comentar? Sí. Sobre todo que a usted le tocó todo lo del COVID. Sí, la doctora Sheinbaum, yo creo que como jefa de gobierno podría dar muchísimas lecciones porque justo lo trabajamos así en equipo, todas las instituciones en donde fue, por así decirlo, el epicentro de la pandemia en nuestro país, no solo la Ciudad de México, toda la zona metropolitana del Valle de México. Y lo digo porque, por un lado, una de las primeras lecciones es que los datos no siempre son precisos, aunque estén registrados. Esta idea de que uno ve que hay tantos equipos, por ejemplo, en ese momento los temas de los ventiladores, que eran fundamentales, podrían estar en un registro, no significaba que estuvieran operando. Un trabajo importantísimo que se hizo durante el COVID y después fue poder verificar que lo que se registra por una institución realmente sea algo que está operando. Es decir, si uno dice, aquí tengo una cama de hospitalización, es una cama que está operando y para que opere tiene que tener todos los servicios, todos los insumos y el personal. En segundo, la lección más dolorosa para nuestro país en 2019, la falta de personal suficiente en materia de salud. Esa desinversión que hubo, no solo de contratación de médicas y médicos especialistas, también de áreas importantes de enfermería, laboratorio, técnicos de radiólogos y demás, que permiten que todos estos equipos se les saque el mayor provecho. Tener un equipo que puede estar haciendo estudios mañana, tarde, noche y no hacerlo, pues es una ineficiencia. Y por el otro lado, una lección muy positiva fue la capacidad de nuestro personal de adaptarse y aprender cosas nuevas. Era una enfermedad completamente diferente. Y eso nos llevaba a algo que sigue siendo una forma de trabajar, hacerlo desde la unidad hospitalaria, hacerlo desde las unidades, desde los lugares donde ocurren las cosas. Solo pongo un ejemplo. Cuando se empezó a hacer todos los protocolos del uso de los equipos de protección personal, de las áreas que tenían que entrar y estar en contacto directo con los pacientes, eran aproximadamente como entre 8 y 9 minutos para ponerse todo el equipo. Y era equipo que no se usaba de manera tradicional, entonces había que capacitar a las personas, a todos, enfermeras, enfermeros, médicas y médicos, de cómo se tenía que hacer eso. Y eso se tenía que hacer cuando había temor, miedo, etcétera, y había que hacerlo de manera directa con las personas y escucharlas. Esa es otra de las grandes lecciones. Entonces, sí creo que la lección aprendida tuvo que ver con eso. Y la otra, si me lo permite, es las cargas de las enfermedades con las que recibimos a la población derechohabiente, una carga de enfermedad, sobre todo enfermedades no transmisibles crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión particularmente, que en el caso de COVID agravaban los pronósticos de las personas. Y así fue como tuvimos que atender. Entonces, sí hay muchas lecciones, pero quizá la más importante para quienes estamos al frente de alguna institución es operar las cosas con evidencia real y no solo con datos que a veces no correspondían a la realidad. ¿Por qué no me pones la gráfica? No sé si la tienen.
La que ayer me mostraste de cómo creció el IMSS. Sí. Y quisiera preguntarle, bueno, sobre abundando en este tema del COVID, no sé si alguna vez, bueno, ya lo habíamos propuesto en el sexenio pasado, pero no sé si alguna vez se ha vislumbrado la posibilidad de un memorial para los médicos, para las enfermeras, para los militares, para todas aquellas personas que dieron su vida para precisamente combatir esta enfermedad. Cada institución hizo su homenaje, pero revisamos si… Creo que no existe ninguno de este tipo en México, pero bueno, era algo que se había propuesto. Habían dado sus razones, pero siempre hubo muchas historias de heroísmo y historias de entrega. El salón donde el presidente López Obrador reunía al equipo de salud en el periodo del COVID, eran 2 reuniones. Lo sé porque como jefa de gobierno me invitaban porque estaba encargada de la atención tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, de coordinar los esfuerzos, no es que yo personalmente, sino de coordinar los esfuerzos de todas las instituciones. Esa sala donde pues hubo cientos, yo diría, de reuniones, está dedicada a las y los profesionales de la salud que atendieron durante el COVID y particularmente a aquellos que fallecieron lamentablemente. Perfecto. Bueno, en un segundo tema, ya pasó el Mundial. ¿Ya tienen la gráfica de Zoe? ¿Se le están pasando? Antes de que pasemos a otro tema. ¿Sí? El próximo martes vamos a hablar de esto con más detalle, pero es importante. ¿Ahí lo tienes? Va. No, es la gráfica, la primera gráfica de cuántos hospitales se construyeron en qué épocas. Creo que bueno, si quieres vamos a la siguiente y regresamos. Bueno, ya finalizó el Mundial, ya digamos que se vuelve a la normalidad, a la normalidad postmundialista. Sin embargo, sí me gustaría preguntarle, o que no sé si nos podría hacer un balance, no de economía, porque obviamente le fue bien a México, le fue bien en algunos aspectos, bueno, muchos, igual en turismo, pero sí hacer un balance en el sentido. Hubo grupos que apostaron de que no iba a rodar el balón, hubo grupos que le apostaban a que México iba a estar mal, hubo grupos que le apostaron a que México iba a salir mal parado. Incluso todavía en la final, y voy a retomar esta parte, ahí tenemos a un empresario que, como fue usted a Estados Unidos, decían, ahora que deporten, Ricardo Salinas Pliego, para que no voy lejos, decía, ahora que deporten a aquellos mexicanos que fueron a recibir a la presidenta y a decirle que es mi presidenta, ¿no? Todo eso le estuvieron apostando a que le fuera mal a México y sin embargo no fue así, o por lo menos eso es la percepción. Si nos permiten, la próxima semana vamos a hacer una evaluación. De hecho, hoy tomamos la decisión del Gabinete de Seguridad que el próximo martes vamos a hacer un reconocimiento a todos aquellos que participaron en el operativo Kukulcán, que fue realmente un éxito. Entonces, el martes en Santa Lucía vamos a hacer, en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vamos a hacer este reconocimiento. Y ya que estén todos los datos de turismo, de derrama económica, pues vamos a poder hacer un balance general del Mundial. Lo que todos sabemos, lo vimos, pues es que México fue la mejor sede de las 3. Y eso es gracias a la gente. Por supuesto, la organización, el trabajo en el tema de seguridad, pero lo más importante fue la alegría del pueblo de México, que se transmitió a todas y a todos en nuestro país, pero al mundo entero, Entonces, si nos permiten, la próxima semana hacemos una evaluación completa del Mundial.
Es que quería preguntarle si no le había dado miedo ir a Estados Unidos. Y es que le pregunto esto porque si viera cómo estaban las redes sociales, había 2, 3 ahí comentócratas y bueno, ahí de todo lo que es el grupo Anti-4T, que estaban asegurando que en el momento que usted pisara el aeropuerto ahí en Estados Unidos iba a ser arrestada y que ya México se tenía que ir preparando para el relevo y que luego ya el presidente la había mandado a regañar, o sea, Donald Trump. O sea, realmente este tipo de guerra sucia que se viene dando, pues eso también era un poquito por eso. Lo más lamentable, y lo voy a poner porque es muy lamentable, entre otros, es la publicación de Salinas Pliego, la verdad. Porque yo dije el día que ganó México, el primer partido que jugamos, es un decir, que jugó la selección, pero con la selección estuvimos todos y todas contra Sudáfrica en la inauguración. Y al otro día dije, quien apueste en contra de México, quien no quiera México, le va a ir mal. Le va mal en la vida, le va mal en la política, en todos sentidos. Y la verdad es muy triste, muy, muy triste, que haya habido, con la recepción que tuve de mexicanos en Nueva York, que la verdad increíble, esperaron horas y horas con el retraso del vuelo para poderme recibir, algo muy, muy emotivo, muy hermoso. El servicio secreto estaba muy alterado de cómo una presidenta iba a estar tan cerca de la gente, pero yo no podía dejar de abrazar y saludar a todos, porque en la medida de lo posible, pues porque imagínense haber esperado tanto tiempo y con tanta alegría recibirnos, pues fue un momento muy, muy emotivo. Pero hubo alguien que subió a la red social, a ver si lo pones, muy, muy triste y doloroso que alguien se atreva a decir algo así. O sea, este señor José Díaz, que se dedica, por cierto, a criticarnos mañana, tarde, noche, que supuestamente es mexicano, sube una publicación que dice, ICE, haz lo tuyo. Es una cosa inaudita, 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 de un mexicano que habla en contra de los mexicanos en Estados Unidos. Es inaudito, doloroso, increíble. Pero es increíble que Ricardo Salinas Pliego, un empresario mexicano, lo suba a su red como reivindicando esta publicación. Y que diga, junta más gente que un gatito atropellado, más allá de la crítica hacia nosotros. O sea, y para que lo vea el pueblo de México, ¿quiénes son los que no quieren a las y los mexicanos? Yo puse en mi red, a ver si pones la publicación, la mía, de esa noche. Hasta parece que este empresario está celebrando a los mexicanos que murieron a manos del ICE, ¿no? No, bueno, que cada quien tome sus conclusiones, pero a mí me parece gravísimo. Y es una ofensa a México, a todas y todos los mexicanos. Una absoluta ofensa. Yo no me siento ofendida, la verdad, a mí ya estoy más allá de las publicaciones estas. Pero a nuestros compatriotas honestos, gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York, son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México. Entonces, imagínense que un mexicano pueda poner, después de lo que han vivido muchos compatriotas frente a esta institución de Estados Unidos, haz lo tuyo. ¿Qué es eso? Es inaudito, inaudito que un mexicano pueda poner eso en su red social y que un empresario
lo coloque en su propia red. Entonces, de verdad, mínimo deberían de disculparse, mínimo, porque este no es un asunto de la presidenta, es un asunto de nuestros compatriotas y del reconocimiento de los migrantes mexicanos que trabajan todos los días por ayudar a sus familias y por ayudar a las familias en México y trabajar para otra nación. Entonces es de verdad, no tiene palabra estas publicaciones. Bueno, haciendo un programa de televisión, pero increíble, increíble, de verdad, increíble. A ver, ahora a ver si ya tienes lo del IMSS. Nos regresamos al otro tema. Esto es parte de lo que vamos a presentar la próxima semana, pero préstame el micrófono. Esto ya lo hemos presentado en otras ocasiones con una gráfica distinta. El IMSS se crea, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución de seguridad social más importante, de las más importantes del mundo, porque tiene, ¿cuántos afiliados, Zoe? 70 millones de derechohabientes del IMSS. Fue creado en 1943. En realidad fue un diseño del general Lázaro Cárdenas, pero no es hasta Ávila Camacho que se constituye el Instituto Mexicano del Seguro Social, para poder dar seguridad social a todos los trabajadores de México. Que seguridad social no es solo salud, es también pensiones, es también los derechos, que se cumplan los derechos laborales, que si te enfermas te puedan seguir dando un permiso para estar en tu casa, pero al mismo tiempo recibir un ingreso, en fin, todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Bueno, en los primeros 40 años del IMSS se construyeron 29.5 mil camas, es decir, muchos hospitales, que si sumamos todas las camas de hospital, casi 30,000 camas se construyeron. Sin embargo, en los siguientes 36 años, el periodo neoliberal, casi lo mismo, solo 4 años menos, solamente se construyeron 4.3 mil camas. Pero en este periodo sigue creciendo la población, sigue creciendo el número de derechohabientes del IMSS. Entonces, si no construyes nuevos hospitales, nuevas camas para la atención de los derechohabientes del IMSS, ¿qué es lo que pasa? Se saturan los hospitales antiguos, es obvio. Si no construyes al mismo tiempo que va creciendo la población, de acuerdo a los índices internacionales, pues ¿qué pasa? Los hospitales que tienes se saturan. Pero además, que ya lo vamos a presentar la próxima semana con más detalle, este es el periodo del incremento en la diabetes, en la hipertensión, en las enfermedades crónicas, porque cambia la alimentación de los mexicanos, se consumen más alimentos procesados, se pasa a una vida más sedentaria. Entonces, aumentan estas enfermedades, pero no se construyen hospitales, no se contratan nuevos médicos. Claro, entras al 2019 pues con un rezago. En medio de ese rezago llega la pandemia del COVID-19 y con un esfuerzo titánico, es la palabra, se atiende prácticamente a todo aquel que le necesitó. Sin embargo, ya tenías problemas muy graves de diabetes, de hipertensión, que fue justo donde más afectó el COVID-19. Entonces, nuestro objetivo en el IMSS, contando los 2 sexenios de la transformación, es construir 13.3 mil camas,
que apenas va a atender el rezago. Por eso queremos el sistema o el Servicio Universal de Salud, que nos permita atender de manera más integral a todas y todos los mexicanos. Y se está contratando especialistas, te están formando especialistas. Y además, pues la salud no solamente es la atención en los hospitales o en los centros de salud, sino la salud preventiva, que el programa Salud Casa por Casa tiene ese objetivo, atender de manera preventiva y con los medicamentos necesarios, particularmente a los adultos mayores. Porque además aquí aumenta la esperanza de vida. O sea, vivimos más en promedio los mexicanos. Entonces, así es como se enfrenta el COVID, con un rezago del periodo neoliberal, con un esfuerzo titánico de las autoridades, del personal de salud y con los efectos muy, muy tristes que tuvo para muchísima gente. Pero el objetivo, pues, es hacer realmente de la salud un derecho, o del acceso a la salud un derecho. Nada más para concluir el segundo tema que de lo de ICE, ¿cómo van las demandas? ¿Cuántas se han interpuesto y qué respuesta le han dado? Pedimos, si quieren, información a Relaciones Exteriores y Congreso. Y finalmente… Eran 13. Sí, esa es la tercera, de hecho. Finalmente, en Grupo Cantón hemos dado seguimiento a acusaciones de empresas que participan en las licitaciones de Pemex y, bueno, pues quisiera preguntar ¿cuál es el patrón que existe para esos contratistas recurrentes en los procesos de contratación de Pemex? Y es que la pregunta es, ¿con qué criterios Pemex adjudica más de 515 millones de pesos a Perforación y Construcción Petrolera del Norte y Río Operadora de Servicios Múltiples, empresas vinculadas a Claudio Eduardo Viveros Palafox y Genoveva Ramírez Mendoza, además de Construcciones Rodríguez de Aguascalientes, propiedad de los hermanos Raúl y Salvador Rodríguez Durán? Todos ellos ya han sido beneficiados recurrentemente, entonces es la pregunta que han hecho llegar. Que conteste Pemex, que pueda contestar Pemex. Sería todo y muchas gracias. Gracias. Vamos de este lado. A ver, ¿quién más? A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Preguntarle sobre esta sentencia que ya recibió Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión? ¿Es cadena perpetua? No hay una opinión personal sobre eso, no es lo que es. En este contexto, él aprovechó para hacer un llamado a los jóvenes para que se alejen del crimen organizado para disminuir la violencia aquí en México. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, obviamente viniendo de quien viene, pues es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio, de la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia. Fíjense, la tragedia de la guerra contra el narco, y lo voy a decir todo lo que lo tenga que decir. Por cierto, hablando de la guerra contra el narco, ¿por qué no pones las publicaciones de Calderón en el 2017 con relación a un caso? ...10 del 10 del 17. Eso pensaba. Ahora me recordaba a Jesús que había una denuncia por parte de Carpizo cuando fue procurador. Eso lo dice Calderón. Ahora hizo otra publicación, ¿no?, diciendo puede haber diferencias. No, bueno, esto no es una diferencia, esto es una denuncia. Gracias. Hubo durante ese periodo, aparte de lo que ya sabemos de que pusieron
de que quien estaba encargado de la supuesta guerra contra el narco, su secretario de Seguridad, se alió con el narco. Además de eso, hubo un periodo de hacer grande al narco, como si fuera un modo de vida. Eran los grandes personajes de México. Bueno, no salió hasta en la revista Forbes un narcotraficante. Es decir, se enalteció estas figuras. Increíble, increíble. Ahora resulta que eran los grandes héroes, cuando supuestamente había una decisión desde el Estado de combatirlos y al mismo tiempo en la propaganda pues haciéndolos grandes. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros a las y a los jóvenes? Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es eso, es una vida de penurias y es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza. Por eso es un llamado a los jóvenes que nunca vean en la delincuencia una opción de vida, más allá de lo que haya dicho este narcotraficante. Preguntarle, Presidenta, de este decomiso que hubo de 15,000 millones de dólares a los bienes del Mayo Zambada, ¿México no va a solicitar parte de estos recursos para reparación del daño? Pues ya vamos a pedirle a la Fiscalía que revise. Preguntarle también, digo, en ese contexto, Los Angeles Times publicó que autoridades estadounidenses presionaron a Joaquín Guzmán López para entregarse, pese a que pues en la Casa Blanca dijeron que no habían participado en este operativo. ¿A ustedes ya les respondió Estados Unidos a estas solicitudes de información de si estuvo involucrado el FBI aquí en México en este operativo? No, pero es como obvio, ¿no? Porque ¿por qué muestran un avión como si fuera en una feria, como un operativo de ellos, cuando la versión oficial es que ellos no participaron? Es una contradicción. ¿Qué llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial? Gracias, Presidenta. Preguntarle también con efectos en Sinaloa principalmente. El Departamento de Estado de Estados Unidos está reportando la presencia aquí en México de espías rusos, ¿no?, con acreditación diplomática. ¿Su gobierno tiene conocimiento de esta información que se dio a conocer? A ver si Relaciones Exteriores nos puede decir si es factible dar algunas nacionalidades en general. Para cualquier otro país, igual que para Estados Unidos, si hay una persona vinculada a seguridad de otro país, algún agente que la embajada solicita, se hace el mismo procedimiento. Pero a ver si nos informa Relaciones Exteriores. Pues no tiene nada que ver con un asunto internacional, ni mucho menos, sino con todos los países se hace exactamente lo mismo. Gracias, Presidenta. También la DEA volvió a hablar de funcionarios mexicanos que están involucrados en temas de corrupción, precisamente a colación de este tema del Mayo Zambada. ¿Lo considera usted como presión nuevamente del parte? Ya lo dije, pues también ellos que expliquen. Por ejemplo, esta persona que estaba en México, que lo acusaron de andar en fiestas con narcos, de la DEA. ¿Qué pasó con esta persona? Por ejemplo, entre otros casos. Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar al país y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos.
hasta por razones humanitarias. Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México. Y cada quien pues debe hacer su trabajo. O sea, ellos tienen mucho trabajo que hacer en Estados Unidos, muchísimo, muchísimo. Gracias, presidenta. Ya por último, tras los aranceles anunciados por Estados Unidos a Canadá, ¿México prevé alguna medida similar para aquí, para nuestro país? No. Esta semana, hoy llega, no sé, ayer llegaron o el día de hoy, pero hoy inician los trabajos relacionados con la revisión del tratado formales aquí en México. Hasta ahora, esta semana yo también veo al embajador Greer personalmente y vamos a estar dando información de cuál es el avance. Gracias, presidenta. Gracias. Y hay buena coordinación, y con donde no estamos de acuerdo lo decimos, no, siempre en el marco de nuestra soberanía. Bueno, vamos de este lado, a ver. Gracias, presidenta. Buenos días, Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidenta, con toda esta nueva infraestructura que están anunciando que va a haber en su gobierno en materia hospitalaria, ¿cuánto van a incrementar también las contrataciones de personal médico, de personal en general, para poder solventar la demanda que tenga? Está contemplado, no sé si quiera alguno de ustedes hablar de las contrataciones. O sea, está contemplado, no solamente es construir un hospital, sino operarlo, evidentemente, con todos los servicios y todo el personal de salud que se requiere. Entonces está contemplado una vez que termina la construcción. En algunos casos donde es sustitución, quienes estaban en el antiguo hospital pasan al nuevo hospital y se contrata nuevo personal de salud. Pero no sé si quiera, sí, soy. ¿Algún porcentaje de incremento? Gracias. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Y es una muy buena pregunta porque efectivamente cuando uno ve el tamaño de un hospital y las diferentes características, todo esto se refleja efectivamente en personal. Y algo que nosotros hemos estado haciendo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social es que los hospitales del siglo XXI tengan plantillas del siglo XXI y no del siglo XX, porque en muchos casos, desde la tecnología, elementos y procesos nos permiten ir identificando en dónde, por ejemplo, un piso hospitalario durante los turnos de la noche, cuántas personas deben de estar atendiendo. No es lo mismo el turno de la mañana, donde el personal de enfermería, por ejemplo, tiene mucho más actividades que en la noche. Entonces, todas esas mediciones de plantillas es un proceso que hace que estos hospitales no solo sean más resolutivos. Cuando decimos resolutivos significa que se puedan resolver cosas ahí sin necesidad de traslados. Porque algo que también pasaba antes es que, lo decía el director del ISSSTE, Martí Batres, es que se pensaba y se tenían algunas como limitantes. Por ejemplo, no puede haber un resonador magnético en un hospital general de zona. Tienen que estar en la alta especialidad o en los regionales. Y no es así. O no puede haber hemodinamia en un hospital general, en un hospital de segundo nivel. Todo eso lo hemos ido transformando. Entonces, creo que es bien importante decirlo porque al final de cuentas, además de la inversión física de la obra, el equipamiento, los servicios, los insumos, tenemos el capítulo más importante de inversión, la contratación de personal. Entonces, también la planeación de los que hoy están estudiando, médicas y médicos residentes de diferentes especialidades, es una planeación pensada en la capacidad que en lo que vamos a necesitar cuando abran estos hospitales. Es decir, para hospitales que se van a abrir el próximo año, es probable que estén ya concluyendo esa etapa. Es una planeación importante. ¿Por qué? Porque cuando una institución forma especialistas durante los 3, 4, 5 años que puede durar una especialidad y luego no los contrata, está formándole a alguien más. Y eso ocurría mucho.
lo que se formaba era poco y lo que se contrataba era menos. Entonces, se estaba formando quizá para los privados, porque hay que decirlo, la formación de los médicos y médicas especialistas ocurre en las instituciones públicas, en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar, en los institutos nacionales, la gran mayoría. Entonces, sí tiene que ver con una planeación tanto de la parte de especialistas, que es la que puede llevar más tiempo, pero también en hacer muchos más modernas, ágiles y eficientes las plantillas servicio por servicio. Por eso estos hospitales, junto con los que hemos aperturado recientemente, también han tenido una transformación en eso. Y con gusto, cuando traigamos lo de la próxima semana, podemos ver cómo se va a incrementar el personal, sobre todo en áreas hospitalarias, que es el rubro que estamos ahorita presentando. Sí, digamos, hospital y personal, ¿no? O sea, que vaya. Gracias. Sí, con la plantilla, exacto, gracias. Gracias. También preguntar, Presidenta, al secretario de Salud o a usted, ¿qué informes tienen de la ciclospora en México? ¿Cuántos casos hay? Si es que ya hay casos de esta diarrea explosiva, los riesgos que hay y si es cierto que el brote sale de una fábrica, bueno, de un lugar, en una empresa en Guanajuato. Sí, ya se descartó eso, pero adelante. En México ha habido 3 casos de ciclospora nada más y esos casos son habituales, o sea, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de ciclospora, por lo tanto. En relación a la fábrica de ganadería, de lechuga en particular en Guanajuato, en un principio hemos trabajado conjuntamente la Dirección de Epidemiología, Senacica y COFEPRIS en conjunto con las autoridades de Estados Unidos, con el FDA. Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento. Sin embargo, nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC de Estados Unidos. Hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene. Sin embargo, estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera. Estos 3 casos, ¿de qué fecha se han dado y cuál es su estatus, los estatus de los pacientes, por favor? El estatus de los pacientes es adecuado, se recupera. Este es un episodio diarreico severo, pero que no tiene por sí mortalidad, tiene la inconveniencia del episodio diarreico severo, responde muy bien a tratamiento con una medicina que se llama trimetoprim, conocida más como Bactrim, e incluso en los casos que ha habido en Estados Unidos no ha fallecido nadie por la ciclospora. En los 1.500, un poco más de 1.500 casos no han fallecido. De tal manera que no tenemos una vigilancia epidemiológica muy activa en el país, tratando de estar pendientes y atender esto. Muchas gracias, secretario. Presidenta, también sobre estas declaraciones que hace ayer el Mayo Zambada en Estados Unidos, señala que esta guerra debe de terminar en México. Su gobierno está trabajando por la pacificación del país. Sin embargo, dentro de esto, ¿cómo se deben tomar estas declaraciones de un narcotraficante que ahora dice que está, pues no arrepentido, pero sí que busca que se termine? Cada quien haga su evaluación de estas declaraciones. Nosotros, pues obviamente no puedes citar a esta persona, pero entre todas y todos debemos buscar la paz en México y evitar la violencia. ¿Buscará México parte del dinero decomisado para resarcir el daño? Vamos a ver con la Fiscalía. Normalmente se hace. No quiere decir que lo hayan decomisado, quiere decir que es parte de la resolución que se está planteando. Entonces, la Fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que informara.
ya que está sentenciado, su gobierno podría buscar una entrevista con este narcotraficante para que él les explique de primera mano qué fue lo que pasó, cómo es que llegó hasta Estados Unidos y saber pues de propia mano lo que sucedió. Pues la Fiscalía en el marco de no es el gobierno, es la Fiscalía que tiene ya la investigación y si considera conveniente una entrevista, pues lo establecerá, pero son ellos quienes tienen que determinar. También, Presidenta, preguntarle qué pasó en Zacatecas, porque a una semana de que usted visita esta entidad, aparecen 10 cuerpos el fin de semana. ¿Qué le han informado el Gabinete de Seguridad sobre el tema? Ayer dio una conferencia de prensa el Estado de Zacatecas, informó y se está trabajando con el Gabinete de Seguridad para poder detener a los responsables. ¿Se va a reforzar el tema de seguridad otra vez en esa entidad? Sí, a ver si Omar puede dar un avance. Y nada más preguntarle, ¿la conferencia del día de mañana en Toluca a qué obedece? Mañana es en Toluca, vamos a estar yendo a las entidades para el tema de seguridad y algunos otros temas. Entonces mañana el Gabinete de Seguridad, temprano a las 6 es allá en Toluca y después damos la conferencia de prensa. El viernes lo vamos a hacer en Morelos. En la mañana también vamos al Gabinete de Seguridad Morelos y después la conferencia la daremos ahí, la mañanera. Gracias, Presidenta. Gracias. Es combinada, vamos a ir a Morelos, Guerrero y algún otro estado. Estamos todavía definiéndolo hoy. Gracias. Vamos sobre el tema. Sí, adelante, Martí. Sobre lo que preguntaba de las contrataciones, en efecto, con las nuevas obras hay nuevas contrataciones, aunque en algunos casos hay personal que ya está y se agrega, continúa. Pero en Oaxaca, además del personal existente, tendremos 2,100 plazas más, en Tampico 614, en Cherán serán 117, en el geriátrico 89, en Chetumal 614, en Cancún 614, en Vasco de Quiroga 614, en Tlatelolco 130 nuevos porque hay migración de personal que ya trabajó ahí en otro momento. Estos son los que tenemos. Sí, por supuesto. ¿Lo tienes? Adelante. Sí, bueno, primer orden, y es una buena oportunidad para poderlo compartir. Recuerden que el Bienestar ha logrado basificar a más de 55,000 compañeras y compañeros profesionales de la salud. Eran trabajadores que tenían un sueldo a veces muy precario y que ahora tienen justicia laboral. Como ustedes saben, la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado dentro del Bienestar un programa denominado Más Especialistas, Más Enfermeras, Más Bienestar. De la fecha del nacimiento del programa al día de hoy, hemos contratado 18,331 compañeras y compañeros de enfermería, 9,334 médicos especialistas y 9,134 médicos generales. Adicionalmente a este impulso de contratación, estamos trabajando en la conformación de equipos quirúrgicos itinerantes para garantizar que ese personal que se está contratando pueda llegar a las zonas donde antes no llegaba, a las zonas de mayor inequidad en nuestro país. Perdón, es que estamos lanzando una campaña de vida saludable. Le preguntaba a Belmont si teníamos los videos. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Ahora cerramos temprano. A ver si tienes alguno de los videos. Ya, mañana en Toluca o el jueves aquí o el viernes allá en Morelos. ¿Tu familia es como la mía que nos encanta lo dulce? Ojo, aguas con los sellos.
Está comprobado que consumir de forma regular productos empaquetados con sello de exceso pueden provocar que te enfermes. En lugar de comer en exceso galletas y pastelitos con sellos, disfruta una fruta. Número 1. La manzana. La reina de la practicidad. La puedes llevar contigo y está lista para cuando llegue el antojo. Crujiente, jugosa y con fibra que te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo. 2. La sandía. Además de ser riquísima, es súper refrescante y con chile y limón es fantástica para este antojo. Tiene muchísima agua, así que hidrata y aporta muy pocas calorías. 3. El plátano. Súper dulce y cremoso. Es una gran fuente de potasio y energía natural. Perfecto antes o después de hacer actividad física. 4. El melón. Es dulce y perfumado. Tiene alto contenido de agua y aporta vitamina C, lo que lo vuelve una opción muy fresca y nutritiva. 5. La piña. Es diurética, rica en vitamina C y baja en calorías. Lo que comemos hoy marca la salud que tendremos mañana. Inicia el cambio hoy. Consulta las guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana escaneando el QR en pantalla. Es importante que acudas a revisión por lo menos cada 6 meses, porque la detección oportuna puede salvar tu vida. Acude a tu unidad médica más cercana para recibir orientación. Queremos que estés muy bien. En el sector salud del Gobierno de México estamos para ayudarte. ¿Tienes otra por ahí? Sigue estos consejos para que tengas una vida saludable. Evita papas y cacahuates fritos con sal, nachos con queso, frituras de harina y botanas industrializadas, porque te enferman y dañan tu cuerpo. Mejor come elote o esquite con limón, palomitas naturales, semillas y cacahuates con cáscara, habas y semillas enchiladas, pepino, jícama y zanahoria rallada con chile y limón. Evita el consumo de refrescos y bebidas gasificadas, néctares, jugos de caja, leches saborizadas ni aguas de sabor industrializadas. Tienen exceso de azúcar y dañan tu cuerpo. Mejor toma agua natural, de frutas sin azúcar, pozol, atole y champurrado. Te hacen bien y te dan energía. Come sano, vive saludable, vive feliz. Bueno, gracias, buen día. ¿Miércoles o jueves? Estamos presentes. Gracias.